Ok, excelente. Inicia la grabación, entonces comenzamos. El primer tema a desarrollar en esta tarde, damas y caballeros, tiene que ver con los métodos de valoración de un activo financiero. En la semana anterior se trató de explicar la forma en la que se solía darle valor o asignarle precio a un activo financiero caracterizado por ser un instrumento de deuda. Es decir, una forma a través de la cual las empresas pueden obtener fondeo para poder apalancar sus operaciones. Y suele ser la forma más común, la forma más utilizada por las corporaciones, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver el apartado del segundo instrumento más común, que no es caracterizado por ser un instrumento de deuda, sino que se caracteriza porque tiene otra connotación, porque las acciones como activos financieros como tal son de distinta naturaleza que los bonos. Ambos sirven para poder financiar operaciones en una empresa, pero la naturaleza y las implicaciones de su utilización son distintas. Y es lo que vamos a tratar de ver en este momento. Entonces, en esencia, el contenido a ver tiene que estar desarrollado en tres partes. Primero, los conceptos básicos, recordando, ¿verdad? Un poco lo que ustedes ya conocen, más que todos los compañeros de contaduría y administración. Los compañeros de mercadeo pues tendrán alguna noción, ¿verdad? Pero tal vez no muy profunda respecto a los instrumentos financieros, pero vamos a tratar de ser lo más claros posible para que no quede duda. Después vamos a ver el apartado de los modelos de evaluación como tal, es decir, de qué forma le asignamos valor a las acciones, dependiendo su naturaleza o característica. Y tercero, ampliamos un poquito más el análisis, hablando de los factores que afectan el precio, es decir, qué es lo que provoca que una acción tenga un precio alto, bajo o estable, según un momento determinado en el tiempo. Entonces, estos son los tres elementos que vamos a ver en un principio, para después abordar un tema un poquito más específico, un poquito más detallado, que tiene que ver con la valoración de acciones cuyo comportamiento en los dividendos no es similar o no es común a lo que se podría esperar. Pero iniciaríamos entonces con el apartado de los conceptos. Primero tenemos que recordar que el tipo de mercado, desde la perspectiva de los instrumentos financieros, se caracterizan porque existen dos grandes grupos de activos financieros. Los primeros, los que son de renta fija, y segundo, los que son de renta variable. Cuando hablamos de renta, nos referimos al beneficio o al rendimiento que ese activo financiero en particular provee. Lo que tiene que ver con renta fija, como su nombre lo dice, estamos hablando de aquellos que su nivel de rendimiento está definido desde el principio y la persona que va a hacer negocio con el proveedor de ese activo financiero ya sabe de antemano cuándo, de qué forma y cuánto va a percibir. Mientras que el detalle de la renta variable es diferente. Uno hace una inversión basándose más que todo en la experiencia, condiciones, análisis, etcétera, pero no hay nada garantizado, es decir, la incertidumbre siempre está presente. Y por eso los elementos de renta variable tienen como característica el riesgo. Y al estar asociado un mayor riesgo al rendimiento de esos activos de renta variable, se puede esperar un rendimiento mayor, ¿verdad? Recordando el principio básico de que a mayor riesgo, mayor rendimiento, ¿verdad? Entonces, los modelos que tienen que ver con el apartado de activos financieros de renta fija aplican más que todo para bonos, ¿verdad? Que es el que tiene la característica de definir un rendimiento particular establecido a lo largo de toda su vida. Mientras que en el apartado de renta variable tenemos lo que son las acciones, ¿verdad? Más que todo el apartado de acciones comunes, porque se debe diferenciar la acción común de la acción preferente, pero eso lo vamos a profundizar. En ese caso, las acciones, primero que nada, una acción común es un certificado que representa la propiedad parcial de una empresa, es decir, que el dueño de una acción es copropietario junto con todos los demás tenedores de bonos de esa empresa. Y una de las características es que la persona que posee acciones tiene cierto nivel de poder o influencia. Mientras más acciones tiene, más poder e influencia tiene. Me explico. No es como cuando hablamos del poder del voto en el sufragio, que un voto es un voto. Puede ser el presidente o el último salvadoreño del país, pero un voto es un voto. Mientras que en el apartado de las acciones, el poseer acciones, a mayor número de acciones, mayor número de participación y por lo tanto mayor número de condiciones para generar incidencia, para tener poder o para poder definir algunas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mientras más acciones se tiene, más propiedad de la empresa usted posee, ¿verdad? Entonces,
aquella persona o aquellas que logran tener el 50% más uno pueden tomar decisiones sin que esté de acuerdo el resto de personas. ¿Por qué? Porque la posesión de las acciones en ese nivel porcentual les da suficiente pauta para tomar decisiones a su criterio, ¿verdad? Segundo, el comprador de las acciones se convierte parcialmente en propietario y en acreedor. ¿Qué es lo que diferencia un propietario de un acreedor? Son varias cosas. Por ejemplo, el acreedor es el que espera recibir un pago producto de haber dado un servicio o haber vendido un bien a una empresa. Es decir, hay una contraprestación de algo que se ha dado. El propietario no. El propietario aporta fondos para obtener capacidades de toma de decisión y pertenencia a la empresa, pero no porque le haya dado un producto o un servicio previo. ¿Me explico? Sino que él aporta dinero para obtener una cuota de poder y obviamente algún tipo de rendimiento. Esa sería una. Otra, el acreedor suele ser alguien externo a la empresa que no tiene ningún tipo de incidencia más allá que las negociaciones que pueden haber en cuanto a compras o prestación de servicio. Es externo. Mientras que el propietario es interno. Es decir, él está adentro tomando decisiones, definiendo rumbo estratégico u operativo de la empresa, porque él es propietario o dueño de la empresa, ¿verdad? Toma decisiones y es interno. Y tercero, uno de los elementos como quizás más destacados, es de que el acreedor no corre ningún riesgo. Tal vez en alguna medida riesgo de impago, ¿verdad? De parte de la empresa. Vende un producto, presta un servicio y puede que no le paguen por alguna razón, ahí finaliza el riesgo. Mientras que el propietario asume el riesgo del éxito o fracaso del negocio. Si le va bien, pues los rendimientos van a hablar por él. Si le va mal, puede que los rendimientos no sean suficientes, perdón, ni para cubrir los costos necesarios para funcionar. Ahí es donde entra el riesgo como factor, ¿verdad? Dijimos entonces que el acreedor y el propietario tienen esas tres pequeñas diferencias, ¿verdad? Pueden haber otras, pero como las más destacadas son esas. Tercero, las obligaciones pueden ser vendidas a otros inversionistas en el futuro en el mercado secundario. Es decir, si usted tiene un cierto número de acciones y por A o B razón usted decide deshacerse de ellas porque quiere obtener cierta liquidez, porque está favorable el momento, porque el precio ha subido, porque quiere deshacerse de ellas para adquirir acciones de otra empresa, etcétera, usted perfectamente lo puede hacer en el momento que quiera. Entonces, esa es una de las características de las acciones, que pueden ser transferidas de manos sin mayor inconveniente. Entonces, ahora especificamos lo que habíamos dicho en un principio, la diferencia entre acciones comunes y preferentes. Vámonos al lado izquierdo, que son como las más significativas para el ámbito de competencia de esta asignatura, que es lo que ustedes como futuros financistas deben manejar mejor. Y es que las acciones comunes confieren propiedad a la empresa. Y dice, la propiedad de acciones comunes concede a los propietarios ciertos derechos, como votar en asuntos claves de la empresa. Como se es copropietario, ¿verdad? Puede incidir en la toma de decisiones, recordando obviamente que el peso de su decisión va a depender del número de acciones que posea. ¿Qué tipo de decisiones toman? Designación del Consejo de Administración, ¿verdad? Recordemos de que las grandes empresas que se basan en la constitución de su capital por acciones designan un Consejo de Administración o se le llama Junta Directiva, que son los encargados de dirigir todo lo que tiene que ver con la parte administrativa y técnica de la empresa. Después de eso, también pueden verificar el detalle de autorización para emitir nuevas acciones comunes, es decir, vender más derechos de propiedad para que otros puedan aportar fondos y ser miembros también de los propietarios de la empresa. Tercero, modificaciones a las escrituras constitutivas. Por ejemplo, una empresa que se dedica a la compra y venta de vehículos, por ejemplo, y hace un primer esfuerzo, un primer eh, emprendimiento en esa vía y ve que le va bien y la escritura de constitución manifiesta eso y de repente se dan cuenta que también es un negocio redondo vincular la venta de vehículos a la venta de repuestos, ¿verdad? Entonces perfectamente ellos pueden reunirse como propietarios y decir, señores, modifiquemos la escritura de constitución y agreguemos el apartado de vender repuestos también. Y se puede, ¿verdad?
y así sucesivamente. Todo cambio que vaya a hacer en los elementos estatutarios o elementos de constitución de una sociedad, en ese aspecto tiene que ser generado y avalado por los propietarios. Adopción de reglamentos internos, entre otros, ¿verdad? O sea, en español, la gente que posee acciones puede decidir el rumbo de una empresa, así de sencillo. Ese es en el apartado de las acciones comunes, ¿verdad? En las acciones preferentes, representan una participación en el capital de una empresa y que por lo general no otorga derechos significativos de voto, a menos, según el Código de Comercio, a menos que hayan 3 ejercicios consecutivos en los que no se repartan dividendos. Una vez pasan 3 periodos consecutivos o 3 años fiscales, donde no hay donde no hay distribución de excedentes para accionistas preferentes, ya adquieren automáticamente el derecho para votar. Por eso es que nunca dejan de darlos. Es decir, a los accionistas preferentes siempre por ley se les tiene que dar el rendimiento que han generado en base a lo que estipula la ley. Los accionistas preferentes comparten la propiedad de la empresa con los accionistas comunes, pero no comparten el riesgo. Y ese es el pequeño detalle porque el rendimiento entre una acción común y una preferente es distinto. En la acción común, el propietario absorbe todo el riesgo que puede haber. Alto, bajo, medio, etcétera, todo. Mientras que el accionista preferente no. De hecho, por ley, en el Código de Comercio se estipula de que las acciones preferentes, solo que en el Código de Comercio les llama acciones preferidas, ¿verdad? En el Código de Comercio de nuestro país, que es copia del chileno, dice de que las acciones preferidas tendrán un dividendo no menor, o sea, no menor al 6% de su valor. Significa que la empresa gane, pierda, siempre y cuando no quiebre, ¿verdad? Pero se mantenga funcionando, usted tiene garantizado un dividendo del 6%. Eso es risible a la par de un rendimiento de un 20-30% que podría darle una acción común. Pero también podría haber una pérdida por ese monto, 20-30%, me explico. Entonces, por eso no tienen derecho a voto, pero sí son copropietarios de la empresa. Tercero, las ganancias que queden después de pagar dividendos a los accionistas preferentes, es decir, las acciones preferidas tienen, valga la redundancia, preferencia sobre los accionistas comunes, porque por ley así está estipulado. Cuando se pagan esos dividendos a los accionistas preferentes, que generalmente es un monto fijo, como ya hemos hablado, se puede ya tener, si hay un excedente, dividendos para los accionistas comunes. Es decir, el preferente tiene garantizado el pago de su dividendo, la empresa gane o pierda. Y si sobra, después de entregar ese dividendo preferente, ya queda para los accionistas comunes. Y ahí porque es tan importante saber discernir entre una acción común y una preferente. Ahora entramos a lo que son los modelos básicos de evaluación. ¿Cómo le podemos asignar valor a un título financiero, a un activo financiero como esto que hemos venido platicando? Bueno, pues tenemos, según la teoría, 5 modelos. El modelo básico, el modelo de crecimiento cero, el modelo de crecimiento constante, valor contable o de liquidación y el modelo razón, precio y utilidad. Vamos a hablar un poco de cada uno. El modelo básico. Los accionistas comunes esperan ser recompensados con dividendos en efectivo periódicos. Entiéndase periódico una vez al año, ¿verdad? Cuando se hace el cierre del ejercicio fiscal. Y con el incremento del valor de las acciones. O por lo menos que el valor se mantenga, ¿verdad? Que se mantenga. Los inversionistas en mercados eficientes compran y venden acciones eficientemente. ¿Qué entendemos por mercado eficiente? Un mercado en el que no existe barrera de ningún tipo para poder transar de una mano a otra un activo financiero. No hay barreras que lo impidan, no hay altos costos que lo impidan. Toda la gente tiene disponible toda la información necesaria para poder decidir si compra o vende un activo, etc. ¿Verdad? Hay otros elementos por ahí. Entonces, el modelo básico para evaluar acciones es el siguiente. Ahí tenemos en la expresión al costado izquierdo P sub 0, que es el valor de la acción común, o su precio, ¿verdad? De la acción común. Ahí tenemos una serie de factores considerando flujos de efectivo divididos entre un factor de descuento. El flujo de efectivo es el numerador y el factor de descuento es el denominador. Donde el factor del flujo que tenemos como numerador, que es la letra D, de sub 1, de sub 2, de sub infinito, es el dividendo por acción esperado al final del año T. Es decir, en teoría, una acción se emite como un título o valor que va a durar para siempre.
Si no, pueden ver ustedes el caso de General Electric, que tiene más de 130 años de estar funcionando, ¿verdad? Y una de las 500 de la Standard Poor's que se manejan para efectos de definir el índice del Nasdaq, ¿verdad? Que es el factor que maneja el comportamiento de mercado de ciertos sectores en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, esa es una de las 500. Entonces, estaríamos hablando de que son empresas que en teoría van a durar para siempre. Por lo tanto, la fórmula en la que se plantea el modelo básico para valorar una acción tiende al infinito. Por eso se maneja así. Y dentro del factor que está en el denominador, que es el factor de descuento, tenemos el interés denominado por K. Y este es el rendimiento requerido sobre la acción común. Es decir, qué porcentaje de rendimiento yo exijo, yo espero de este título valor en base a sus características, ¿verdad? Así se plantearía. El segundo es el modelo de crecimiento cero. Este modelo se caracteriza porque considera que la corriente de fondos que estamos considerando como numerador en el modelo básico, ¿verdad? El modelo básico se va a caracterizar porque va a ser constante, es decir, el dividendo del año 1 va a ser igual al dividendo 2 y así sucesivamente hasta el infinito. Entonces, aquí ya no hablamos de un detalle relativo a actualización o descuento de flujos, ¿verdad? De flujos o de cantidades únicas, sino que aquí estamos hablando de una perpetuidad, ¿verdad? Recordando un poco lo que vimos en el cómputo 1, en cuanto a la matemática financiera. Entonces, aquí estamos hablando de que el dividendo sub 1 es el mismo para todos los periodos y por lo tanto el dividendo se divide entre el interés que se le exige a la acción en particular. Y así obtenemos el precio de la misma, P sub 0, ¿verdad? Bastante fácil de encontrar, bastante sencillo, solo que hay que verificar si la acción en cuestión presenta esa característica, que generalmente no suele ser así, pero hay acciones que sí tienen esa naturaleza de comportamiento en sus dividendos, que son idénticos. Entonces es una perpetuidad. Tercero, el modelo de crecimiento constante, que se supone que es el más común, que se supone que es el más utilizado por cualquier analista financiero. Es un procedimiento para la evaluación de dividendos que supone que los dividendos van a crecer a una tasa constante, representado por G minúscula, que suele ser menor que el rendimiento requerido, caso S. Este modelo también es conocido como modelo de Gordon, ¿verdad? Porque en el caso de Gitman, Besley, le llaman modelo de crecimiento constante, y ahí en algún apartadito, normalmente a un pie de página, dicen también conocido como modelo de Gordon. Distinto de Briley, que Briley ya en su libro de finanzas corporativas, de entrada, le llama modelo de Gordon, punto. Ahí depende del autor. Pero en esencia el planteamiento es como lo ven ustedes ahí. El dividendo del año 1, como un numerador, se divide entre una resta. Y la resta la componen dos factores. Primero, el rendimiento requerido, que se supone que es mayor, ¿verdad? Que la tasa constante de crecimiento de la acción, para que el resultado obtenido sea siempre positivo. Es decir, que K siempre debe ser mayor que G minúsculo. Cuarto modelo, el valor contable o de liquidación. Es la cantidad por acción del conjunto de acciones comunes que se recibirá si todos los activos de la empresa se venden a su valor contable exacto y si las ganancias que quedan después de pagar todas las obligaciones se dividen entre los accionistas comunes. Este es un método relativamente subjetivo, es decir, se basa en cifras, sí, se basa en valores, en rubros de los estados financieros, sí, pero no toma en cuenta el precio de mercado, no toma en cuenta factores externos a la empresa. Porque si se percatan ustedes, en la definición del párrafo de arriba, menciona que hay que vender todos los activos de la empresa a su valor exacto, su valor contable exacto. Y si las ganancias que quedan después de pagar todos los pasivos se dividen entre accionistas comunes. Y se recalca, no considera utilidades potenciales de la empresa ni el valor de este en el mercado. En español, activos menos pasivos entre el número de acciones. Sencillo. Solo que para poderlo calcular, forzosamente ustedes necesitan revisar un balance general, porque ese es el punto de partida para obtener esos datos. Activos es el total de activos, ¿verdad? No hablamos de activo corriente, activo fijo, transitorio, no. Total de activos, menos el total de deudas o pasivos, ¿verdad? Y lo que queda es el número de acciones, entre el número de acciones, perdón. Así se calcula.
Y el quinto modelo es el modelo razón, precio, utilidad. Este ya es un poquito más elaborado, ¿verdad? Un poquito más complejo de calcular en alguna medida, porque requiere el uso de ciertas variables que por lo menos en nuestro país no se cuentan. Dice la teoría, este modelo está basado tomando en cuenta la utilidad por acción de la compañía, que eso sí lo podemos calcular, y la razón financiera, precio entre utilidad, promedios de la industria. Eso es lo que no tenemos. Por lo que ya hemos recalcado desde la financiera 1, que nuestro país no cuenta con ratios por sector, ¿verdad? Por más esfuerzo del Banco Central o de la Digestic, no contamos con indicadores financieros de sectores de la empresa. Por lo tanto, no se puede calcular. Pero es necesario tenerla porque lo más seguro es que en los ejercicios que ustedes van a resolver en la guía de Gitman y de Besley van a encontrar datos para esa fórmula. Entonces, la razón precio-utilidad se obtienen del promedio de precios y utilidades de la industria. Es decir, la utilidad por acción aquí es igual. Utilidad neta después de impuestos entre el número de acciones. Punto. Ahí no hay problema. Ahí estamos claros. De hecho, recalco, Gitman en la 14ª edición ya le llama ganancias por acción. Ya no les dice UPA. No le dice utilidad por acción, sino que ganancia por acción. ¿Verdad? Para que tengan el contexto. El problema radica en esto. En este factor por el que multiplicamos. Precio es el precio promedio de la industria. Es decir, tendríamos que tener 100, 200, 1000 empresas en el mismo sector en el que estamos nosotros y ver todos los precios de esas acciones y sacar un promedio de ese precio. Igual las utilidades. Las utilidades tendrían que sumarse y dividirse entre el número de empresas a considerar y eso ya constituye la razón precio-utilidad. Como repito, este factor acá en nuestro país no es posible calcular. Este sí, depende de la empresa. Este no, porque es externo. Entonces, la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cuál método debemos escoger? Los teóricos de finanzas coinciden en que todos los analistas de valores deben usar varios métodos y técnicas para evaluar. Porque ahorita, hasta este punto, hemos visto los modelos básicos. Hay modelos un poquito más elaborados que ya requieren del uso de modelos estadísticos, ya simulaciones como Crystal Ball y otros elementos por ahí, ¿verdad? Que ya escapan del contexto de la asignatura, ¿verdad? Ya en materias como seminario de finanzas, por ejemplo, que es una de las preespecializaciones que tiene administración de empresas, sí se puede ver ese detalle, ¿va? Pero ahí depende, ¿verdad? De hecho, hay posibilidad de que en este ciclo, bueno, de hecho, sí, en el ciclo 2 es que se sirve esa cátedra, porque debe tomar como fundamento el haber llevado por lo menos Financiera 1, para poder llevar paralela Financiera 2 y Seminario. Pero como les digo, Financiera 2 hasta este punto llega. Ya no hablamos de métodos más elaborados, más complejos, porque no es esa la connotación, solamente los básicos. Entonces, ampliando un poquito, después de los conceptos y los distintos modelos, revisamos, porque esto es lo que nos compete a nosotros como tomadores de decisiones. ¿Qué es lo que puede afectar el precio de las acciones? Teniendo claro qué efectos tiene cierta variable o cierto contexto de la economía, nosotros automáticamente podemos definir esta acción va a subir o va a bajar de precio. Y eso lo vuelve a ustedes clave, estratégicos a la hora de generar asesoría en materia financiera. Entonces, vamos a ir ampliando un poco. ¿Qué es lo que puede afectar el precio de las acciones? En esencia, se dividen en tres grandes grupos. Factores económicos, factores relacionados con el mercado y factores específicos de la empresa. Si se percatan, vamos de lo general a lo particular. Los factores económicos son los que nos afectan como país, como región, ¿verdad? Los factores relacionados con el mercado tienen que ver con el sector en el que la empresa está operando, en la rama de la industria en la que la empresa está funcionando. Y tercero, los factores específicos de la empresa. Estos ya son de las puertas de la empresa para adentro. Ya son específicos, tienen nombre y apellido y son exclusivos de esa empresa en particular, ¿verdad? Entonces, factores económicos. Efecto de las tasas de interés. Todos sabemos que las tasas de interés es el costo que se paga por el dinero en una economía. Entonces, si las tasas de interés suben, el dinero se vuelve más caro, por lo tanto el nivel de inversión baja. Y viceversa, ¿verdad? Porque el dinero es como cualquier otro bien en el mercado que es afectado por la oferta y la demanda. Segundo, efecto del tipo de cambio. En nuestro país ese riesgo no existe, porque desde que nos dolarizaron en el 2001, enero, tenemos como moneda de curso legal una moneda dura, ¿verdad? El dólar.
Eso relativamente genera estabilidad, tranquilidad, y no genera demasiado problema en el aspecto del tipo de cambio, porque no tenemos divisa propia, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener cuidado del efecto de a la hora de querer hacer negocios fuera de nuestra frontera, ¿verdad? El efecto que tendría el tipo de cambio del dólar contra otra moneda, el quetzal guatemalteco, por ejemplo, el empira hondureño, por ejemplo, etcétera, ¿verdad? ¿Qué tipo de incidencia puede tener el tipo de cambio contra la divisa que nosotros manejamos, ¿verdad? Eso también afecta. Esos son los factores económicos externos relacionados con el mercado. Esto tiene que ver con cómo opera el sector, cómo opera la rama o industria en la que se está. Efectos de administración. No es raro que se den cosas relativas a ciertas formas de actuar en algunas empresas y algunas prácticas o algunas formas de hacer las cosas que puedan ser vistas bien o vistas mal. Y en función de eso, replicarlas o evitarlas. Por ejemplo, ¿qué pasó con la Volkswagen hace unos años, alrededor de unos 3, 4 años, con el escándalo que se dio con sus motores diésel? ¿Verdad? Volkswagen está junto con otras empresas en el sector automotriz. Toyota, Nissan, Daimler Chrysler, General Motors, Ford, etcétera, ¿verdad? Todas están en el mercado, aunque en distintos puntos del planeta, pero todas están en la misma rama, en la misma industria. Entonces, ¿qué sucedió? El nivel de problema en el que se metió Volkswagen por ese problema de que alteraba los motores para que no dieran la emisión de CO2 que la norma les pedía que dieran, sino que la hacían que diera más bajo, eso generó un problema extraordinario en términos de lo que era la credibilidad, la imagen corporativa. Bueno, empezó, el primer punto de quiebre fue la destitución del director ejecutivo de ese entonces, y así una serie de cambios bastante fuertes que se dieron. Entonces, ese tipo de cosas, como efectos de la administración, provocaron una pérdida de confianza en el sector automotriz global. Entonces, ¿qué hicieron algunas compañías? Inmediatamente, ¿verdad? Como dicen, bueno, del árbol caído hacemos leña, ¿va? Nosotros, decía la Toyota, por ejemplo, no modificamos nuestros motores para que los niveles de CO2 estén por debajo de la norma. Confíe en Toyota y otras cosas por ahí, ¿va? Igual la Ford que decía, los motores más potentes del planeta, pero con pocas emisiones de CO2. Y así, me explico. Entonces, ese tipo de cuestiones son los que están vinculados a los efectos de la administración, ¿verdad? Otro, ruido en las negociaciones. Esto tiene que ver, por ejemplo, cuando se daba el caso, me gusta retomarlo, cuando se dio el caso del colapso del sistema bancario de Estados Unidos. Cuando los bancos empezaron a tener problemas de liquidez y empezaron a tener problemas de impago, el efecto relativo a que, miren señores, nosotros necesitamos dinero, y que un banco como Lehman Brothers, por ejemplo, que tenía casi 200 años de funcionar, dijera, señores, no tenemos pisto, necesitamos plata. Cuando andaban queriendo ver cómo conseguían fondeo para seguir operando, los demás bancos se dieron cuenta. Inmediatamente el pánico empezó a surgir. ¿Por qué? Porque ellos estaban tratando de una medida desesperada de obtener financiamiento para no quebrar. Al final, pues no les sirvió de nada porque salieron quebrando, pero lo que quiero decir es, el sector, en este caso estoy poniendo de ejemplo, el sector bancario estadounidense, generó ese tipo de característica por el ruido en las negociaciones, porque cuando vieron que los bancos estaban quedándose sin plata, había que ver de dónde se conseguía, y ningún banco tenía. Entonces, por eso es que se dio el colapso, ¿verdad? Ese es un ejemplo de ruido en las negociaciones. Y lo otro, tendencias del mercado. Aquí podemos poner un ejemplo propio de nuestro país. Después del año 2008, cuando se dio el problema de la crisis, 2009, que se empezaron a ver los efectos, y 2010, que ya empezaron a tener ya los efectos concretos ya en el mundo, ¿verdad? Empezó una etapa como de recuperación, allá entre el 2013, 14, 15, 16, por ahí. Pero resulta de que el crecimiento que estaba teniendo la economía, del cual nuestro país estaba también siendo favorecido, porque teníamos unos niveles relativamente aceptables de crecimiento, resulta que vino la pandemia. Entonces, ya a partir de marzo 2020, la economía del país se estancó, totalmente se estancó, cuando entramos ya en el confinamiento producto de las cuarentenas domiciliares. Allá por agosto, finales de julio, principios de agosto, cuando el gobierno dijo, señores, reactivemos la economía porque nos estamos muriendo, ¿verdad? Entonces, empezaron a ver de nuevo ciertas actividades. La mayoría de empresas que tuvieron la suerte de poder seguir funcionando era porque no eran emprendimientos
no dependían de capital exclusivamente externo, sino que también se financiaban con recursos propios, y otros elementos por ahí que permitieron que las empresas sobrevivieran. No así muchas otras que al mes ya estaban cerradas y quebradas totalmente. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con nuestro país, con nuestra economía? Bueno, entramos en recesión a partir del octubre, noviembre del año pasado, porque aunque la economía se abrió, la gente no tenía dinero. Las empresas les costaba funcionar, las empresas no tenían cómo operar, aunque abrieran sus puertas. Entonces, ahora prácticamente estamos tratando de salir de la crisis, porque por base a los ciclos económicos, ¿verdad? Después de la recesión llega la crisis, ya se la empezamos a ver a principios de este año, ¿verdad? La crisis como tal, y ahora estamos tratando de ver de qué manera salimos. Han habido unas iniciativas por ahí como lo del FIDEMPRESA, ¿verdad? En los fondos que el gobierno está dando para dinamizar las empresas, ya sea que sea una persona que esté cotizando el seguro o no, etcétera. Eso en alguna medida vino a levantar, vea, aquellos pequeños negocios que habían sido bien golpeados por la crisis, no así las grandes empresas, ¿verdad? Que dijeron, señores, váyanse a su casa a descansar y no se les va a pagar, punto. Si se les ocupa, ahí les llamamos, si no, no. Y pues ahí están, ¿verdad? Siguen operando sin ningún problema. Pero la gran mayoría del tejido productivo de nuestro país sí se ve afectado. Entonces, ¿qué sucede? Ahora la gente está luchando por salir de la crisis. Y esa es la tendencia de mercado. Si no, vean ustedes cómo está el combustible de caro, ¿verdad? Cómo están incrementando los precios de todos los bienes de la canasta básica. Eso era de esperarse, pues, era de esperarse. Era el boom de ese problema que se generó a principios del año pasado, allá por marzo, ¿verdad? Entonces, son las realidades en las que nos encontramos y eso es lo que podemos comparar como una tendencia de mercado. Y de ahí tenemos los factores propios de la empresa, ¿verdad? Estos ya tienen, como les repito, nombre y apellido y están hechos a la medida, ¿verdad? Si ustedes quieren comparar, por ejemplo, algunos elementos de empresas como Pollo Campero y Pollo Campestre, las dos empresas hacen lo mismo, se dedican exactamente a lo mismo, pero de las puertas para adentro tienen muchos elementos distintos. Filosofía, calidad de producto, tipo de atención y otras cosas por ahí. Entonces, replicando eso que menciono al ámbito de los factores de los precios de acciones, tenemos primero política de dividendos. ¿Qué distingue las empresas norteamericanas de las empresas japonesas? Las empresas japonesas cuando se fundan tienen por política que durante 20 años mínimo no le entrega dividendo a ningún propietario. Por eso es que las empresas crecen de una manera gigantesca, porque la misma empresa genera los fondos con los cuales se empieza a apalancar y a crecer, distinto de la empresa estadounidense. La empresa estadounidense es imposible que no entregue dividendos, sino que pasó con la cabeza de Joseph Wagner, por ejemplo, en la Ford, cuando se dio el problema de la crisis del sector industrial en cuanto a la cuestión automotriz. El señor dijo, no señores, no podemos entregar dividendos porque no hay pisto. ¿Qué es lo que pidió la junta directiva? La cabeza de él. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, ahí pueden ver ustedes la diferencia entre una política de dividendos de una empresa conservadora como la japonesa y otra como la norteamericana. ¿Hay políticas de dividendos en nuestras empresas aquí en el país? Sí, pero como son datos muy recelosos, son cuestiones bastante confidenciales, no es muy posible poder replicar algún ejemplo o compartirlo, ¿verdad? Sin embargo, nos vamos a lo que ya conocemos a nivel del otro tipo de empresa. Oferta y readquisición de acciones. Desde la perspectiva de la empresa, pueden manejar, vender 100,000 acciones, por ejemplo, y resulta de que las acciones están tan baratas y la gente está tan desmotivada que ya no quieren seguir invirtiendo. Entonces, señores, recompremos acciones. Quitemos esos títulos financieros de las personas y esperemos a que las acciones empiecen a subir de valor. Una vez empiecen a subir, las volvemos a ofrecer y así sucesivamente, ¿verdad? Porque la empresa puede hacer eso. Pérdidas sorpresivas, un siniestro, un robo, una calamidad pública, un evento natural, y eso inmediatamente golpea la situación de los precios de las acciones, automáticamente el precio cae. Así de sencillo. O si no, veamos el ejemplo más práctico y más reciente que tenemos ahora. ¿Qué pasó con la Coca-Cola cuando Cristiano Ronaldo movió del centro de la mesa a la izquierda la lata y dijo agua, Coca no? Ese día, la Coca-Cola perdió cerca de 2.5 millones de dólares. O creo que eran 1.000 millones, no sé, pero te recuerdo el dato, 2.5. Solamente porque esa figura pública, ¿verdad? Ese jugador hizo ese ademán.
¿Creen ustedes que eso no es pérdida para la empresa? Obviamente sí. Entonces, eso, ¿qué pasó? Se desplomó el valor de las acciones de Coca-Cola, por lo mismo. Ahí hay hasta memes de cómo se comportó el precio de la acción en ese momento. Les recomiendo que lo busquen para que vean un poco el contexto de lo que estamos hablando de las pérdidas sorpresivas y también que se rían un rato, ¿verdad? Para que vean ahí. Después están las adquisiciones y desinversiones. Aquí hablamos cuando una empresa quiere comprar otra, ¿verdad? Cuando una empresa quiere fusionarse con otra para aprovechar economías de escala, etcétera, etcétera. Ejemplo que me gusta retomar, ¿qué pasó con Baterías Récord? ¿Verdad? De todo es sabido el problema que generó esa empresa por la contaminación del suelo y mantos acuíferos, ¿verdad? Con plomo. Pero ¿qué sucedió aquí en San Miguel? Vino don Alfredo Paredes, ¿verdad? El dueño de Deep Purple, y dijo, señores, esta oportunidad y podemos aprovecharla. ¿Qué hicieron? Compraron todo lo que tenía que ver con activos, maquinaria, personal y hasta mercado de Baterías Récord. Si no, vean ustedes cuántos locales de Deep Purple hay ahora. Ahí aprovecharon qué cosa, infraestructura, que ya estaba lista, mercado, porque ya habían clientes muy fieles a esos servicios en esos lugares, personal capacitado, maquinaria y equipo, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas que generó que Deep Purple creciera de una forma bastante grande y de una forma muy ordenada, porque fue bastante estratégico el haber hecho esa compra. Entonces, ese es un ejemplo clave de cómo una adquisición puede proveer que se aumente el valor de una compañía o el precio de sus acciones. Y tenemos también expectativas futuras de rendimiento. ¿A qué nos referimos? Bueno, la mayoría de pensadores, como Warren Buffett, por ejemplo, que es uno de los grandes financistas de fondos de inversión en Estados Unidos, ha dicho de que la economía tiene que repuntar, es decir, una crisis no es eterna, ¿verdad? Estamos en crisis, sí, pero vamos a salir. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Prepararnos para que cuando la crisis pase, tener suficientes activos para poder ya especular más en el mercado. ¿Qué recomendaba él previo a la pandemia? Señores, ahorren, ahorren, ahorren. No tanto inviertan, ahorren, porque van a necesitar excedentes de liquidez en un futuro. Y dicho y hecho, ¿verdad? El tipo como que es un oráculo en ese aspecto. Entonces, ¿qué dice él ahora? Bueno, esperemos que pase la crisis y después vamos a empezar a invertir ya generando mayores excedentes, ¿verdad? Por ahí más o menos está el apartado de los factores que pueden afectar dentro de lo que es la empresa el precio de una acción. Y para ir cerrando este tema, ¿qué podemos definir en cuanto a lo que es el precio de las acciones? ¿Verdad? ¿Qué es lo que lo define? Vamos por partes. Resumiendo, condiciones económicas internacionales, la política fiscal nacional y la política monetaria nacional, estos tres elementos que me afectan, los flujos de efectivo esperados. Las condiciones de la industria, que son los del sector, ¿verdad? Y las condiciones propias de la empresa, estos dos me definen qué cosa, el riesgo propio de mi negocio, que es conocido como beta, pero por el momento dejémoslo así, riesgo sistemático. Las condiciones de la industria también tienen efecto en mis flujos de efectivo, ¿verdad? Porque si todas las empresas estamos perdiendo en este sector, es mentira que los flujos que yo espero sean más altos, ¿verdad? Una vez tenemos esos elementos, hay que ver las condiciones económicas nacionales, condiciones de la bolsa de valores, de hecho aquí tenemos una, bastante buena por cierto, ¿verdad? Y en base a esos elementos definimos la prima de riesgo de mercado, porque una cosa es el riesgo de mercado y otra cosa es el riesgo de nuestra empresa, ¿verdad? Cuando tenemos el elemento de riesgo de nuestra empresa más el de mercado, definimos nuestra prima de riesgo. ¿Qué es la prima de riesgo? Es cuánto quiero ganar, el excedente de rendimiento que yo quiero, ¿verdad? En función al riesgo que estoy asumiendo como empresa. ¿Eso contra qué lo comparo o contra qué lo debo vincular? Contra el interés libre de riesgo, ¿verdad? Generalmente el interés que dan los títulos que emite el gobierno, bonos, letes, etcétera, ¿verdad? Que en teoría son completamente seguros, que no hay posibilidad de que puedan dejar de ser pagados. Ese interés libre de riesgo, más la prima de riesgo que yo defino, me sirve para definir el rendimiento que requieren los inversionistas. Es decir, cuánto deben exigir mis inversionistas para poder formar parte de la empresa comprando acciones. El rendimiento de los inversionistas vinculado a los flujos de efectivo, ¿qué me determina? El precio de las acciones. Así de sencillo, ¿verdad? Pueden ver ustedes que el precio de una acción no es tan sencillo de definir que el precio es de tanto, ¿verdad? Sino que hay una serie de factores vinculados, entrelazados, que tienen que ver con eso. Y es bueno que tengamos este panorama, ¿verdad? Esta como slide donde tenemos todo el resumen
de todos los elementos internos y externos que afectan al precio de las acciones. ¿Ah? Entonces, los indicadores de desempeño, ¿cómo medimos el desempeño de una acción? Básicamente son 4. Primero, las UPA, o las GPA, como le llama Gitman, ganancias por acción, que en inglés son Earning Per Share, y el cálculo es la utilidad de la empresa entre el número de acciones que están circulando. Indica cuánto se gana o se pierde en dólares por cada acción que usted posee, ¿verdad? El segundo es la capitalización de mercado o market cap. Muestra el número de acciones ordinarias por el precio de la acción. Indica el valor de la compañía. Es decir, usted quiere saber cuánto vale una empresa, a priori, ¿verdad? Vea cuántas acciones hay en circulación y cuánto vale cada acción en el mercado. Multiplíquelas y ese es el precio. Punto. Ese es uno de los métodos de evaluación de empresas más sencillos que puede haber. ¿Verdad? El precio de la acción por el número de acciones. Tercero, rentabilidad por ganancias de capital, también conocida como yield, se obtiene con la fórmula de rentabilidad en el periodo de tenencia. Indica la rentabilidad o pérdida obtenida en la compra o venta de acciones en periodos cortos. Esa fórmula es parecida a la fórmula que se vio en la semana anterior para calcular el rendimiento de un bono, ¿verdad? Que decía el periodo actual, precio del periodo actual, perdón, más precio del periodo anterior, menos precio del periodo anterior, más el flujo de efectivo de ese periodo entre el rendimiento. Más o menos por ahí va la fórmula, así se llama, fórmula de rentabilidad en el periodo de tenencia. Y el cuarto es el PER, que es el precio de mercado entre beneficio, o price entre earnings ratio. Es la razón del precio de la acción entre dividendos por acción. Se obtiene dividiendo el precio de mercado de los entre los dividendos para conocer cuántas veces pagó el valor de la acción en el precio de mercado comparado con los dividendos que recibe, ¿verdad? Si se fijan, hay 4 formas de medir o de calcular qué tan bien o mal les está yendo a las acciones. ¿Cuál método pueden utilizar? El que ustedes deseen. ¿Pero qué recomienda la teoría? Que utilicen varios de esos métodos. Porque los 4 son útiles, ¿verdad? Y cada uno mide el desempeño de las acciones de una forma diferente. Por eso es importante considerarlos todos. Ok. Ese es el apartado en lo que estábamos viendo de la valoración de acciones como primer punto. Ahora vamos al otro tema que es un poco más específico, que tiene que ver con la valoración de acciones con crecimiento variable. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver lo que estoy presentando? Sí, sí, se puede ver. Ok, excelente, gracias. Muy bien. Entonces, una vez hemos conocido un poco los conceptos de lo que son las acciones, los métodos de evaluación y los factores que afectan el precio, es necesario hacer hincapié en un apartado muy puntual, muy específico, muy particular, que se refiere a la valoración de acciones con crecimiento variable, es decir, una acción que tiene una característica de que su crecimiento no es constante a lo largo del tiempo, como lo habíamos visto antes, ¿verdad? En el modelo de Gordon, cuando hablábamos de G minúscula, que era un porcentaje de crecimiento que se esperaba se mantuviera constante a lo largo del tiempo. En este caso no, porque pueden haber elementos en los que estaríamos manejando situaciones relativas a condiciones que puedan provocar que el rendimiento de una acción suba de repente, ¿verdad? Suba de una forma súbita o caiga de una forma súbita. En ese aspecto estaríamos hablando de que estaríamos condicionando un elemento que no está contemplado en la fórmula original. Entonces, ese es el pequeño arreglo que vamos a ver. Las acciones con crecimiento variable son acciones de empresas en las que una parte de su ciclo de vida experimenta un crecimiento mucho más rápido o lento del que la economía en su conjunto. Entonces, ¿eso qué eso quiere decir? ¿O a qué nos referimos con eso? Eso sucede cuando las empresas se encuentran en la primera parte de su ciclo de vida, o bien cuando se introducen productos novedosos que impulsan las ventas y consecuentemente las utilidades. Un ejemplo que me gusta retomar cuando las empresas están en la primera parte del ciclo de vida es el ejemplo que pasó con Facebook, cuando pasó a ser de una empresa a nombre de Mark Zuckerberg a una empresa que cotizaba en bolsa, ¿verdad? Cuando se hizo la OPA, la oferta pública abierta para poder adquirir acciones,
Fue una locura completamente. En cosa de 2, 3 horas ya no tenían ninguna acción disponible. El precio de la acción originalmente iba a andar por los 20, 25 dólares. Cuando se terminó la sesión de la OPA ese día, cada acción andaba costando alrededor de 300 el mismo día. Entonces, que estamos hablando de ese dividendo, de ese rendimiento que se disparó y se mantuvo alto por mucho tiempo. Después empezó a bajar, empezó a retomar, vea, el ciclo normal de crecimiento, y en función de eso, pues ya se tuvo una generación de dividendos más estable. En el caso, cuando se introducen productos nuevos que impulsan las ventas, ¿qué pasa con Apple? Bueno, cuando estaba el fallecido Steve Jobs, cada 2, 3 años, desde el 2007, cuando hacían las famosas presentaciones del iPhone, ¿verdad? No, hombre, los valores de esa empresa se disparaban por las nubes. Entonces, esos rendimientos, ¿qué sucedían? Se incrementaban. ¿Qué pasaba con los dividendos? Incrementaban. Por lo tanto, es necesario ver de qué forma podemos calcular el precio de una acción con esas características. Entonces, un pequeño ejemplo. Considere una empresa cuyos dividendos van a crecer de manera súper normal a una tasa del 30% durante los próximos 3 años. Y después, los dividendos van a caer hasta el 5% del cuarto año en adelante. Y se espera que se mantenga así por el resto del tiempo. ¿Cómo se puede calcular el valor presente de estos dividendos? Bueno, consideremos de estos datos. Dividendo pagado en el año cero, que es el momento en el que estamos ahora, ¿verdad? Haciendo el análisis. Dividendo sub cero, $1.20. El rendimiento que exige la empresa es el 12%. El periodo de crecimiento supernormal, ya no lo dijeron que era 3 años. La tasa de crecimiento durante ese periodo es el 30%. Y la tasa de crecimiento que se espera después, el 5%. Es decir, puede distinguirse que G sub S, que es el periodo de crecimiento supernormal, es muy distinto de G, que solamente es el muy valor de crecimiento esperado. Entonces, el valor de los dividendos durante el periodo supernormal sería $1.20, que es lo que tenemos aquí, multiplicado por el factor de acumulación de interés compuesto. En este caso, 1, que ya sabemos que es más el 30% del periodo supernormal. 1.56. El dividendo del año 2 va a ser el dividendo del año 1 multiplicado por el factor de incremento. 1.56 por 1.3, 2.0280. El dividendo del año 3 va a ser el dividendo del año 2 multiplicado por el factor de crecimiento. 2.0280 por 1.3, 2.6364. ¿Por qué recomienda el autor manejar 4 decimales después del punto? Por las aproximaciones. Ustedes pueden trabajar con 2, no hay ningún problema. Pero a veces el nivel de aproximación que genera trabajar con 2 decimales puede distorsionarles en alguna medida la respuesta. Entonces recomienda el autor trabajar con 4 decimales después del punto. 4. Ok. Una vez hemos llegado al dividendo del año 3, ¿qué hay que hacer? Calcular el valor presente de los dividendos del año 4 al infinito, a un crecimiento normal del 5%. ¿Cómo podemos hacer eso? Tomamos el dividendo del año 3, que es este, 2.6364, multiplicado por el factor de acumulación, 1.05, 5% entre 100, 0.05. Eso es igual a 2.7682. Ese es el dividendo del año 4. Ahora, ¿cómo calculo el valor presente de este dividendo? En base al modelo de Gordon. Aquí ya lo podemos aplicar. Porque tenemos que la variable que vamos a tener como crecimiento es G, que es el 5%. No es el 30 del supernormal, sino que es G, del 5%. Entonces, utilizando el modelo de Gordon, 2.7682 entre 12%, que es el rendimiento que la empresa requiere, 12, menos el 5% que es G, en minúscula. Aquí. Entonces, al hacer la división, obtenemos 39.5457. Es el valor presente, el valor actual de los dividendos del año 4 al infinito, ¿verdad? Es decir, del año 4 en adelante, no del año 4 hacia atrás. Y como nos interesa conocer el valor hoy, o sea, no en el año 4, ¿qué hacemos? El siguiente paso, sumar el valor encontrado en 2, que es este, 39.547,
al valor del último dividendo, que es el dividendo del año 3, que es este, ¿verdad? Para encontrar el flujo de efectivo total de ese año, es decir, del año 4 al infinito, más el dividendo del año 3. Aquí lo tenemos. P sub 3 más P sub 0. 42.1821. Cuarto, descontar cada flujo de efectivo encontrado a la tasa requerida de rendimiento, 12%, para encontrar el valor de la acción. Dividendo año 1 entre 1.12, más dividendo año 2 entre 1.12. Y la suma del dividendo del año 3 más el precio de la acción del año 4 en adelante, que es este, entre 1.2 elevado al cubo. Al resolverlo, obtendríamos que el valor de la acción hoy, este día, es de $33.03. Si se percatan, no es difícil, pero sí hay que tener un gran cuidado con esto. Calcular dividendos primero, después ver el apartado del crecimiento normal hacia el infinito para traerlo al día de ahora, y después ver el valor que tiene que ver con el precio estimado al año del crecimiento normal, más el último, dividiendo del super normal para hacer un solo valor. Y eso después de contarlo, trayéndolo al momento cero, ¿verdad? Esto se hace al momento cero, esto al momento cero, igual esto. Obtenemos entonces que vale $33.03. ¿Para qué nos sirve eso? Supongan que les dicen, señores, yo tengo esta alternativa de una acción con estas características y las describo. Y les dice, yo se las puedo vender a ustedes hoy, ahorita, ya, en $40 cada uno. Al hacer el cálculo, ustedes detectan que el valor de mercado de esa acción con sus características es de 33.03. Obviamente no van a pagar $40 por ahí, ¿verdad? Sin embargo, si les dicen, miren, les puedo vender esta acción en $30. Al hacer ustedes el cálculo se dan cuenta que el precio de la acción es de 33 y se la venden en 30, por supuesto que hay que aprovechar. ¿Me explico? Entonces, para eso nos sirve el identificar el precio de una acción cuando tiene un crecimiento variable, es decir, cuando no es constante, cuando no es permanente, ¿verdad? Por eso quería ampliar un poco ese detalle, porque ejercicios de ese tipo van a encontrar bastante en las guías que van a resolver. Ok, no sé si hay dudas o inquietudes al respecto, compañeros. Queda abierto el espacio para que las puedan hacer. ¿Dudas o inquietudes, compañeros? O si ha quedado claro, por favor me lo confirman para seguir cerrando. Ok, vamos a ver la interacción en el chat por acá. Veamos. Oneida, todo claro. Ok, muchas gracias, Oneida, muy amable. Vamos a ver, ¿y alguien más? Unos 4 o 5 compañeros que me retroalimenten ahí, por favor. Vamos a ver, María Amalia, todo bien por el momento. Gracias, María. ¿Alguien más? Sofía, todo claro, perfecto, gracias. Alejandra, todo claro y muy bien. Glenda, tal vez con la guía surgen inquietudes, es lo más probable. Por eso es que me procuré extenderme lo más que pude para que vieran ustedes cómo se resolvían este tipo de casos. Los otros son bastante sencillos, solo es de sustituir en la fórmula. Pero en el caso de los activos que tienen que ver con crecimiento supernormal, sí hay que tener un poquito de cuidado. Por eso me extendí en ese apartado. Gracias por el apartado ahí, Glenda. Ariel, todo bien. Ok, perfecto, excelente. Entonces, damas y caballeros, quedamos hasta acá. Vamos a procurar, primeramente Dios, para la otra semana ya vamos a estar nítidos de la garganta, ¿verdad? Para evitar algún tipo de inconveniente por ahí. Y, ¿verdad? Preparándose, ¿verdad? Porque ya tienen el detalle de bonos, ya vimos el apartado de acciones y el otro miércoles vamos a ver lo que es evaluación de activos reales, que es el punto de partida para lo que es la cuestión de la dinámica de proyectos, ¿verdad? Entonces, yo me quedo hasta acá, compañeros. Ha sido un gusto. Les agradezco el espacio, el esfuerzo. Y pues vamos a estarle pendientes cualquier novedad que surja entre esta semana y la otra, ¿verdad? Para la cuestión de los temas. Ha sido un gusto, compañeros. Nos vemos la próxima semana.